A continuación, la conferencia ¿A dónde va el COMEX en Argentina? La invitada es Janina Lojo, licenciada en Comercio Internacional, maestría en Dirección de Finanzas y Control UADE. Ya enseguida la recibimos a Janina Lojo para esta conferencia que comienza inmediatamente. ¿A dónde va el COMEX en Argentina? Así no me mato. Ah, está perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Interesante estuvo la charla de antes? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que estuvieron hablando antes, pero vamos a tratar de hablar lo menos posible desde la técnica, si no vamos a seguirnos a la actualidad. Vamos a hablar de lo que está pasando en el comercio exterior hoy, en la Argentina, en el mundo, ¿sí? Y una de las cosas que más se están discutiendo hoy, ¿cuál es? El tema de la guerra comercial. ¿Qué está pasando entre Estados Unidos, entre China? Ustedes sabrán que este fin de semana se va a reunir finalmente, y si nada cambia, Trump con Xi Jinping, y eso podría dar fin a la guerra comercial, ¿o no? Porque bueno, ya sabemos cómo es esto. Un día la historia es una y al otro día, bueno, se levantan con el pie izquierdo y cambió toda la historia. Hoy el problema principal, ¿dónde radica? Es una cuestión geopolítica. Claramente hay una cuestión geopolítica detrás, más allá de la guerra comercial, más allá del desbalance comercial que Estados Unidos pueda tener o adjudicar tener desde el punto de vista de me están vendiendo más bienes, nos olvidamos que ellos venden más servicios, pero más allá de eso, todo tiene que ver con una cuestión de geopolítica. Y en eso de la geopolítica tenemos ya un acuerdo preliminar. Este fin de semana estuvieron negociando los equipos de Estados Unidos y China y en esa negociación llegaron a un acuerdo. Este acuerdo muchos habrán escuchado que dicen que nos perjudica a nosotros los argentinos. ¿Por qué? Porque China había dejado de comprarle ya desde el año pasado soja a los Estados Unidos, había empezado a comprarle soja o más soja en realidad, a Argentina y a China, y a Argentina y a Brasil, y dijeron, bueno, esto nos va a perjudicar. ¿Pero cuándo nos va a perjudicar? Eso es importante también tenerlo presente. Porque China se aseguró todo este año y el año que viene de abastecimiento. Entonces, ¿cuándo le va a empezar a comprar realmente China a Estados Unidos de nuevo? ¿En 2026 o las compras para 2027? Los agricultores de Estados Unidos no están tan contentos como inicialmente se dijo cuando salió esto de que había un preacuerdo. El otro tema clave es el de las tierras raras. Ustedes sabrán de que todo esto empezó por el manejo de estas tierras que son claves para el desarrollo no solo de la industria tecnológica, sino también de la industria militar.
En ese contexto lo que fue haciendo China es aumentar cada vez más las regulaciones. Cada vez más, y hace unos días atrás, ¿qué hizo China? Decidió que no solo iba a tener control sobre aquello que se produce en su propio territorio, sino que además iba a empezar a controlar aquello que se producía fuera de China, pero que utiliza tierras raras de ellos. El Ministerio de Comercio tiene que aprobar todas las operaciones que tengan tierras raras de China, inclusive si el producto final no es elaborado en China. Estados Unidos respondió con un acuerdo con Australia. No sé si ustedes siguen el tema de las tierras raras, pero hubo un movimiento muy fuerte en el mercado financiero de acciones de empresas de Australia. ¿Qué pasó? Se firmó este acuerdo, pero no es un acuerdo inmediato, porque es un acuerdo que ya de principio requiere de que Estados Unidos invierta no menos de 3.000 millones de dólares en el mercado australiano. Es un acuerdo que va a requerir inversiones quizás por más de 8.000 millones de dólares. Y China tiene una ventaja muy importante. Tiene 40 años explotando el mercado. 40 años de experiencia. ¿Y qué hizo China cada vez que alguien quiso competirle en las tierras raras? Bajó los precios. ¿Cómo baja los precios? Sobre oferta al mercado. Entonces, estos acuerdos que firmó Estados Unidos con Australia van a tener que ser negociados de una manera muy particular para garantizar un piso de precios, porque si no, a las empresas australianas le va a pasar lo mismo que le pasa a cualquier empresa de explotación minera. Cuando cae el precio, no puede seguir trabajando, el negocio deja de ser viable. Y estamos hablando de algo a largo plazo. Entonces, el problema de las tierras raras Estados Unidos lo tiene y por eso necesita urgente este acuerdo. China también lo necesita, tanto como Estados Unidos. Siguen creciendo las exportaciones de China, es cierto, pero este va a ser el primer año en donde en China el dinero que va a ingresar va a ser mayor por inversiones que por intercambio de bienes y servicios. Es un dato. O sea, China está trayendo dinero, pero no lo está trayendo como lo hacía generalmente. Y tienen otro problema. Crecen las exportaciones porque siguen creciendo a una tasa menor, pero se les está cayendo la economía interna. Y antes de pasar, ¿sí?, tenemos el tema de la hegemonía de las monedas. ¿Y por qué remarco esto? China está decidida a fomentar el intercambio comercial utilizando su propia moneda, el yuan. Y esto, obviamente, Estados Unidos no le gusta, no está interesado en que esto suceda, quiere que siga siendo el dólar la moneda de intercambio que se utiliza, y en el mientras tanto, ¿qué está haciendo China? Haciendo acuerdos con distintos países y probando a ver si puede, aunque sea desde lo digital, empezar a hacer intercambio directamente con yuan, sin pasar por el dólar. Entonces, vemos que hay un trasfondo muy de geopolítica que nos está afectando a nosotros. Siempre nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque está aumentando los acuerdos bilaterales. ¿De qué estuvimos hablando estos últimos días? Del famoso acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, que todavía no sabemos cómo se va a materializar, cuándo, por qué, porque Estados Unidos está pasando este famoso shutdown. Pero Estados Unidos estuvo haciendo acuerdos bilaterales con la mayoría de los países con los que ya pudo cerrar. O sea, lo que estamos viendo es esta maravillosa Organización Mundial del Comercio que fomentó el multilateralismo, se está quedando atrás por acuerdos que fomentan el nearshoring y el friendshoring. Es decir, vamos a unificar las cadenas productivas donde tenemos amigos independientemente de las ventajas competitivas. Y eso destruye más de 60 construcción en el comercio internacional. Nosotros estamos lejos y eso también nos perjudica, porque no somos la primera opción para los países. Pero también nos da una posibilidad si la podemos capitalizar. ¿Y cuál es esa posibilidad? La de relocalización de producciones. En algún momento quizás podamos aprovechar y ser el destino que elija a alguien para venir a producir. Quizás no hoy, hoy nos cuesta pensar cómo estamos todavía surfeando nuestras propias situaciones. Esta situación, ¿a qué nos lleva? A pensar en otras posibilidades, a pensar qué es lo que podemos hacer. Yo ayer preguntaba, cuando ¿alguno de acá es exportador? Bien, son exportadores, gracias.
Si yo les pregunto cómo están en tema de precios, si están caros o baratos, con respecto a sus competidores, ¿qué me contestan? Caros, bien. Gracias, porque así me hablo yo sola. Están caros. O sea, la mayoría de los exportadores argentinos te responden estamos caros en dólares. Bueno, entonces, si estamos caros en dólares, ¿cómo hacemos para seguir exportando? ¿Qué es lo que damos? Damos caros en logística. ¿Pero qué damos que hace que nos sigan eligiendo? Hay calidad, hay diferenciación. O sea, tenemos que pensar que más allá del precio, hoy tenemos que competir ofreciendo otras cosas. El valor agregado, el famoso valor agregado, la diferenciación, la capacidad de customizar la oferta. No vamos a poder solucionar el problema en el corto plazo de los precios que tenemos para ofrecer porque tenemos un problema en la estructura de costos que viene de todo lo que tenemos en la macro. Bueno, ¿y cómo hacemos para seguir vendiendo? Porque seguimos vendiendo. Porque yo veo las estadísticas y dicen que Argentina sí sigue creciendo en exportaciones. Hay sectores que no, hay sectores que sí. Entonces, ¿por qué? Porque nos logramos diferenciar. Algo estamos haciendo bien. Nos cuesta pensar, ya sé, somos argentinos y nos cuesta pensar que algo hacemos bien. Entonces, ahí lo dijeron. Dijeron el tema de que estamos caros en los costos logísticos. Bueno, ayer lo hablábamos. Hay que empezar a trabajar en mejorar la infraestructura, porque lo que nos está jugando en contra es la infraestructura. Esto famoso de que, ustedes lo saben mejor que yo, no puede ser que salga más caro llevar un producto desde el interior al puerto de Buenos Aires que el flete internacional. Eso no puede seguir sucediendo. Eso es algo que hay que solucionar. Y la clave está en mejorar la infraestructura. Y bueno, y acá estamos en Argentina. ¿Y qué pasó en Argentina? Porque tuvimos un año con muchos cambios, no sé ustedes, yo ya estoy cansada, no veo la hora que sea el 31 de diciembre, a ver si me dan un 2026 un poquito más tranquilo, dudo. Pero este año lo que tuvimos se eliminaron las CEDIS. Se flexibilizó el cepo. Fíjense que usé la palabra flexibilizó, no dije que se eliminó. Se flexibilizó el cepo, ustedes me van a decir, Janina, todavía no puedo pagar anticipadamente, tengo que andar haciendo malabares para convencer a mi proveedor de que me mande la mercadería, el insumo que uso para exportar. Janina, exporto y yo me quiero quedar con los dólares y los tengo que traer y liquidar. Sí, por eso digo que se flexibilizó el cepo, porque estamos en mejores condiciones de las que estábamos hace un año atrás y que hace 2 años atrás, pero todavía tenemos esas dificultades. Pero ya no necesitamos más hacer una declaración previa si tenemos que traer los productos, esperar que nos la aprueben. Se eliminó finalmente el impuesto país, hay reducción de derechos de importación, hay reducción de derechos de exportación, tenemos un nuevo esquema para lo que es el tema de la devolución de los reintegros de exportación. Es nuevito, todavía está ahí queriendo empezar a mostrarse porque había mucho reintegro de exportación pendiente de pago. Y ahora también, bueno, la devolución para aquellos que habían pagado el impuesto país, que es un alivio, digamos que si lo íbamos a mandar a pérdida y ahora me lo van a devolver, es algo positivo. Entonces, hubo muchos cambios en materia de comercio exterior. ¿Qué pasó con los reglamentos técnicos? La mayoría se simplificaron o se eliminaron o cambiaron, se están empezando a aceptar certificaciones de otros países. Vamos a un camino de muchísima más apertura y simplificación, la famosa desburocratización del comercio exterior. ¿Y qué pasa con la economía argentina? Bueno, tuvimos un septiembre y un octubre muy, pero muy movido en materia cambiaria, en materia de tipo de cambio. Todos estuvimos mirando, era la costumbre de mirar cuánto abría, cuánto cerraba. Bueno, les cuento que hoy abrió, subió, bajó. Estuvimos teniendo un lindo día hoy también, bastante movido. Pensamos que se había calmado. Se anunció un acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares con el Banco del Banco Central, con el Tesoro de los Estados Unidos, y se habla de la posibilidad de otros 20.000 millones de dólares que vendrían a través de fondos privados. Lo pongo todo en potencial porque faltan todavía muchísimos detalles. Tuvimos al Tesoro interviniendo en lo que es el mercado cambiario para contener previo al proceso electoral el tipo de cambio cuando tocaba la banda, algo que realmente nos sorprendió a todos. Y en ese contexto también se empezó a hablar del acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos, del cual no sabemos mucho. Sí podemos saber de que no va a ser un acuerdo de libre comercio. ¿Por qué?
porque no podemos tener un acuerdo de libre comercio si no es Mercosur quien lo celebra. Entonces, ¿qué tipo de acuerdo nos podemos imaginar? Nos podemos imaginar un acuerdo, por ejemplo, de facilitación de comercio, un acuerdo donde se negocien preferencias arancelarias, donde haya algún tipo de cupo con un arancel diferenciado. Ese tipo de acuerdo es el que se viene. Y en ese marco circuló la novedad de que habría un incremento de lo que es el cupo para el ganado, ¿sí? Yo les cuento que esto pasaría de 20.000 a 80.000 toneladas. Si yo les digo que esto en dólares son solamente 300 millones de dólares más, ¿qué me dicen? Que parece ínfimo, porque fíjense, es muy poco, o sea, es cuadriplicar el cupo, es decir, que lo que estábamos exportando con un arancel del 10% promedio, se cuadriplica, pero solamente nos va a reportar un ingreso de divisas adicional de 300 millones. ¿Por qué? Ahí viene el gran porqué. Porque todavía nos falta mucho en cuanto a llegar a las normas que nos exigen los Estados Unidos para entrar. No hay muchas empresas que puedan cumplir con las normas de la FDA. ¿Sí? No hay entidad más estricta que la FDA. Todos sabemos que si entramos a Estados Unidos y conseguimos la aprobación de la FDA, entramos en todas partes. Pero eso también es una limitante. ¿Cómo vamos a hacer para capitalizar ese aumento tan sustancial? En ese marco siempre se habla de qué va a pasar con la carne en la Argentina. Les cuento que lo que nosotros le exportamos a Estados Unidos no es lo que nosotros obviamente comemos, es otro tipo de carne, es una carne premium. Hay mucha diferencia en la tonelada, en el valor de la tonelada de lo que le exportamos a los Estados Unidos. Piensen que nosotros le exportamos carne a China. Esa carne que nosotros le mandamos a China, el precio de la tonelada está en un valor inferior a los $4.000, mientras que lo que le exportamos a Estados Unidos tiene un valor por tonelada superior a los $7.000. Y así todo, solamente podríamos incrementar el año que viene en $300 millones. Por ese salto, porque no tenemos capacidad para responder tan rápidamente ese salto. Aparte, bueno, no se los tengo que contar, pero hubo mucho desarme del sector ganadero. El sector ganadero viene muy golpeado en la Argentina y tenemos la reducción de alícuotas para lo que es exportación de carne, que es a 0, pero se vence este viernes. A partir de este viernes, o digamos la semana que viene, vamos a tener que volver a pagar retenciones a las carnes. Ah, y un tema no menor. ¿Qué pasa con China? Sí. Exactamente. Que te complica porque para recuperar esos vientres tardas mucho tiempo. Entonces, como vos decís, es lindo tener el 4 veces más de cupo, pero no lo vamos a poder aprovechar rápido. El tema es cómo sostenemos, porque ahora tenemos a Trump que nos ayuda, cómo sostenemos que estos 20.000 dentro de 4 años sigan siendo 80.000, como nos dieron ahora, que se mantenga en el tiempo, que no nos vuelvan a reducir la cuota. ¿Y qué pasa con China? Porque se habló mucho de que la relación comercial con China, que si nos iban a dejar seguir teniendo la relación comercial con China, claramente Estados Unidos lo que le interesa es la presencia no comercial, sino la presencia militar de China. Por eso vuelvo al inicio de la charla. Es toda una cuestión más de geopolítica que de comercial. La cuestión comercial se volvió la herramienta para pelear una guerra geopolítica. Y Trump está siendo muy hábil en la negociación, porque hace el famoso golpeo primero y golpeo 2 veces. Lo hemos visto. Tema cambiario. Bueno, a ver, yo les cuento, hoy arrancamos con esta banda. La banda se mueve todos los días, este era el techo, este era el piso. ¿Cuántos de acá, levanten la mano, creen que el tipo de cambio se va a mantener oscilando dentro de la banda de acá a diciembre? No sean tímidos, vamos. ¿Cuántos le creen a Caputo? ¡Qué poca confianza! Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan que tenemos ahora un swap con Estados Unidos y el señor Bensent dijo que iba a poner todos los dólares que haga falta? O sea, el señor que tiene
¿Se va a mantener la banda? Bueno, ¿cuántos piensan que se va a mantener? Yo pregunté cuántos piensan que se va a mantener la banda. No sean tímidos. Porque, o sea, tenemos del otro lado al señor que imprime los dólares y no le creemos. ¿Cuántos piensan que va a devaluar el gobierno argentino antes de fin de año? ¿Cuántos piensan que va a agrandar la banda? Es decir, esto es un crawling peg de un 1% y un 1%. ¿Cuántos piensan que esto se va a mover? Che, qué tímidos que están todos. ¿O están dormidos o son tímidos o no, ninguno se la quiere jugar? Juéguensela, juéguensela. Pero tenés a Besant y tenés a Caputo, no le crees a nadie al final. Qué descreída que está la gente, ¿eh? Qué cosa. Bueno, pero más allá de eso, sí podemos creer en que tenemos un esquema cambiario distinto al que yo les conté el año pasado. Ahora podemos pagar contra registro de ingreso aduanero, podemos pagar inclusive vista, con dólares propios, bienes de capital se pueden pagar anticipadamente, 100%, o sea, tuvimos algunas flexibilizaciones. No me digan de que no, algo nos dieron. También tuvimos algunas flexibilizaciones en cuanto a lo que fue el tema de exportaciones, tuvimos el tema de que se fue, el año pasado si hablábamos del dólar blend, ¿se acuerdan? Los exportadores liquidando un porcentaje en el mercado financiero, un porcentaje en el mercado oficial y así hacían un tipo de cambio más alto. El sector, como les dije, de la carne que ya está liquidando. Bueno, ahora sí les voy a contar qué iba a pasar, porque yo les pregunté a propósito, qué esperaban ustedes del tipo de cambio. Una de las cuestiones más importantes con respecto al tipo de cambio es qué va a pasar con las reservas. ¿Sí? Más allá de que esté el señor que imprime los billetes de dólar detrás. ¿Ustedes se acuerdan que en septiembre tuvimos la medida que hacía que las retenciones al agro, principalmente los granos, se fueran a cero si se liquidaba antes del 31 de octubre o, en su defecto, se llegaba a los 7.000 millones de dólares que se logró en un tiempo récord, porque la medida salió un lunes y el miércoles ya se habían liquidado los 7.000 millones de dólares. Normalmente el sector agro, en lo que es el mes de septiembre, ingresa unos 3.500 millones promedio. Y el septiembre pasado entró 7.100 millones. ¿Eso qué nos dice? ¿Cuánto le queda por liquidar al sector agro en lo que falta de este año? Solamente 3.900 millones de dólares. O sea, lo que teníamos que ir liquidando progresivamente de acá a fin de año y garantizándonos un flujo, ingresó todo junto y ahora nos queda un remanente muy chiquitito. Pero no solo eso, también se vio afectado el año próximo. Este año, el total que va a ingresar por el sector agro van a ser superior a los 36.000 millones de dólares. Se estima, hasta que no termine el año no lo tenemos. Sería, después de 2021 y 2022, el tercer mejor año. Ahora, el año que viene se espera que entren solamente 31.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque muchas de las liquidaciones se tuvieron que adelantar de los primeros meses del año pasado para aprovechar las retenciones, cero. Porque mucho de lo que se va a entregar en los primeros meses del año ya está cobrado. Entonces, los primeros 3 meses del año también vamos a tener menos ingreso de divisas. Y no solamente eso. Tenemos del otro lado el precio de los commodities, que el precio de los commodities se espera que el año que viene siga operando a la baja. Obviamente hay que ver cómo sigue todo el conflicto de la guerra comercial, pero tenemos el fenómeno de la Niña, que no va a ayudarnos por lo menos a nosotros, y tenemos a Brasil del otro lado. Esto a mí me parece maravilloso. Fíjense en dónde arrancó Brasil. ¿Sí? 2010, esto es de la Bolsa de Comercio de Rosario. 2010 arrancó en 75 millones de toneladas. Miren dónde se estima que termina en la campaña 2025-2026. O sea, fíjense en el recorrido que hizo Brasil en estos años. Si realmente cumple las proyecciones, Brasil pasaría a ser el principal productor de soja del mundo. Y nosotros proyectamos más o menos la misma cosecha que este año.
que es más o menos la misma que venimos teniendo en los últimos años. Los datos no mienten. Algo Brasil estuvo haciendo bien. La busqué, pero no la conseguí. ¿Por qué? Porque muchas de las hectáreas que estaban destinadas a lo que era ganadería se destinaron a lo que es granos. Porque aparte, por una cabeza necesitas un montón de espacio que no... ¿Sí? Cuando hace 20 años atrás la carne de Brasil era incomible. Perdón, no quiero ofender a nadie, si hay algún brasilero, no quiero ofender a nadie, pero es la realidad. En 20 años, Brasil se colocó en los supermercados de todo el mundo. Y nosotros seguimos estancados. A ver, ¿cuántos son optimistas con respecto al 2026? Levanten la mano. No sean tímidos, vamos, despiértense. Yo sé que están todos están todos haciendo la digestión, comieron las empanadas, pero no sean tímidos. ¿Cuántos creen que va a ser igual que este año? Allá hay uno que me dejó el brazo levantado y quedó ahí estancado. ¿Cuántos piensan que va a ser igual que este año? ¿Y cuántos creen que va a ser peor? Sí, bueno, somos más optimistas que con el tipo de cambio, porque ninguno me dijo que espera peor. Igual o mejor, la verdad que me pone contenta. Yo acá les traigo los 3 escenarios posibles. El escenario optimista, el escenario sin cambios y el pesimista. El optimista sería, no me mires así, Ezequiel, ya vi la cara que pusiste, no te gustó. Yo vi la cara que pusiste, no te gustó el escenario optimista, pero bueno, es una posibilidad, un crecimiento entre el 3 y el 4% del PBI, mayor ingreso de divisas, ¿sí? Después, una mayor apertura de mercados por los acuerdos bilaterales. A ver, en una realidad estamos firmando más acuerdos, firmamos el acuerdo con los países de Europa, firmamos con el EFTA, falta que se ratifiquen, está todo bien, pero hay que ratificarlos, si no los ratificamos no se ponen en práctica. Veremos qué pasa con el acuerdo de Estados Unidos y balanza comercial, hasta ahora la tenemos positiva, este año pinta que va a cerrar positiva, el año que viene se espera que crezcan todavía más, si uno miró los datos del presupuesto, vemos que se achicaría el saldo comercial, en el presupuesto, sabemos que los presupuestos se hacen para no cumplirse, pero la idea es que las importaciones suban por un crecimiento de la producción. Recordemos que las importaciones crecen más rápido de lo que crece la producción. Pero fíjense en lo que pongo acá. Estabilidad política y condiciones claras. Es la clave. Necesitamos estabilidad política. Se va a definir mucho, hoy se confirmó, vamos a tener sesiones extraordinarias para tratar el tema de presupuesto, vamos a tener sesiones extraordinarias para tratar la reforma impositiva, laboral, no sé si entrará también la previsional, veremos, pero hoy había una reunión del presidente con los gobernadores para tratar de asegurar todos los cambios. Les tengo una noticia, no sé si lo estuvieron leyendo, la Reserva Federal confirmó la baja de tasas hace unos momentitos, baja nuevamente los 25 puntos básicos que se esperaba, lo cual va a tener un impacto positivo en los mercados. Después tenemos el gradual, este seguro te gusta más, Ezequiel, ¿viste? Acá hay mismo modelo, ajustes, pero algo parecido a lo que tenemos hasta ahora. La matriz productiva de Argentina es la que tenemos, entonces vamos a depender mucho de cómo evolucionen los precios de las commodities, ¿sí? Y en relación con esto, hay la posibilidad de que empiece a recuperarse el consumo, apostando a ¿qué? A una recuperación del crédito. Para eso, ¿qué se necesita? Obviamente que se acomoden las tasas de interés. Las tasas de interés están volando y eso está afectando al sector productivo y al consumo. Acá, confianza y previsibilidad. Cuando a mí me preguntan por el tipo de cambio, yo digo que siempre es lo mismo. El dólar no me muestra, el dólar no es la enfermedad, el dólar es el síntoma. ¿El síntoma de qué? De que algo de lo que está pasando no nos da confianza.
Y como es para nosotros nuestro refugio de valor, nos vamos ahí. Entonces, vamos a tener que empezar a ver que el tipo de cambio se estabilice. Más allá de lo que haga Bessent y el Tesoro y el Banco Central. Y el escenario pesimista, que nadie lo reconoció ver, no sé si está tan así o nadie se animó a decirlo, sería, volvemos a los conflictos. ¿No se acuerdan que todos los conflictos que tuvimos en el mundo este año se pacificaron, pero están atados medio con... A ver, el de Rusia y Ucrania sigue ahí, cada tanto parece que va a escalar. El de Medio Oriente pende de un hilo porque depende de que se cumplan las condiciones y en cualquier momento puede volver a estallar. Ya tuvimos muchos problemas. A nadie le conviene esto. También hay otra cuestión, China y Taiwán. No estamos mirando que China cada vez se acerca poquito a poquito, pasito a pasito, despacito a Taiwán. ¿Hasta cuándo va a mantenerse en esa posición? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos si decide China avanzar sobre Taiwán? Bueno, todos sabemos que el dólar y los precios de los commodities guardan una relación inversa. Si el dólar está fuerte, los precios de los commodities caen. O sea, cuanto más se fortalezca el dólar, peor para nosotros. Está bien que ahora tenemos un peso fuerte y que el Tesoro norteamericano se está atesorando en pesos, pero si el dólar está fuerte a nosotros nos perjudica porque vendemos principalmente commodities. Y acá, bueno, lamentablemente puede pasar de que si no se logran los cambios que quiere implementar, las famosas reformas y la famosa gobernabilidad basada en la negociación con todas las fuerzas y con los gobernadores, si todo eso no se da, lo que vamos a ver es, vamos a tener presión sobre el tipo de cambio, vamos a ver que el consumo no repunta, que la actividad no repunta, son todos escenarios posibles. Todo esto para decirles que en cualquiera de todos estos escenarios los tenemos que evaluar, nos tenemos que proteger, pero no tenemos que dejar de actuar. No vamos a dejar de producir, no vamos a dejar de importar, no vamos a dejar de exportar. ¿Por qué? Porque si no, paramos el país. Simplemente nos tenemos que proteger y pensar en todas las variables. Bueno, acá tenemos riesgo y las oportunidades que se nos presentan. Si realmente estamos por este lado, que vamos por el escenario optimista, yo les recomendaría avancen. Traten de cerrar la mayor cantidad de acuerdos, fíjense en qué pueden invertir. Bienes de capital es lo que se puede pagar anticipadamente, así que es una muy buena oportunidad para mejorar tecnológicamente las empresas. Si ustedes van porque va a seguir todo igual, prudencia, sean lo más prudentes. Y si creen que puede empeorar, van a tener que ver cómo se protegen. Eso sí, va a ser clave que se fortalezcan las reservas más allá de lo que haga Estados Unidos. El Banco Central necesita fortalecer las reservas de manera genuina. ¿Qué sectores son los que tienen oportunidad? Bueno, de esto hablamos ayer en la conferencia central, siempre se repite, pero a ver, la realidad es que hoy lo que estamos viendo es, las mayores oportunidades están en todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento, la exportación de los servicios profesionales, obviamente que todo lo que tenga que ver con la explotación minera. Hablamos de tierras raras y Argentina tiene un gran reservorio de tierras raras, tiene la oportunidad de aprovecharlos, pero yo les conté lo que suele hacer China también, así que ahí hay que ser prudentes y me voy ahí a meter en lo que quizás más les interesa, que es la agroindustria. ¿Qué pasa con la agroindustria? Bueno, cuando yo les pregunté, exportan, y me dijeron estamos caros, la clave es cómo hacemos para dar valor, para que no importe si estamos un poco más caros, que nos elijan porque hacemos un diferencial. ¿Cuáles son los mayores obstáculos o desafíos que tenemos? Los mencionamos antes, el tema de la infraestructura que genera sobrecostos logísticos, esto de que sea más caro llevar el producto hasta el puerto de Buenos Aires que llevarlo a otra parte del mundo. Eso hay que solucionarlo. La presión tributaria, ¿se aprobará o no se aprobará la reforma tributaria? Ahí tenemos la clave. Si logramos bajar la presión impositiva, vamos a poder ser más competitivos. Y después tenemos el tema de los cambios normativos. Necesitamos, está genial la desburocratización, pero necesitamos en algún momento
que empecemos, ¿sí?, a tener cierta estabilidad en cuanto a saber que no va a haber más cambios, porque en todos esos cambios, ¿qué pasa? Se nos alteran los procesos. Bueno, básicamente, como les dije, necesitamos mejorar la infraestructura, necesitamos la estabilidad macroeconómica y necesitamos cerrar acuerdos inteligentes. Eso es clave. La diplomacia de la Argentina trabajando por acuerdos inteligentes. ¿Dónde vamos a mirar en los próximos meses o qué tenemos que seguir de cerca? Tema tasas de interés. La política cambiaria, hay que seguir de cerca el conflicto con China. Quizás se soluciona este mismo fin de semana o no, cuesta imaginarlo. Y todas las decisiones que vaya a tomar el Banco Central, si va a empezar a bajar los encajes, si va a empezar a tomar otro tipo de política, ¿para qué? Para volver sobre esto, el tema de las tasas de interés. Y para cerrar, bueno, yo ya les dije, hay que generar ingreso de divisas genuinas. Y los únicos que traen divisas genuinas a la República Argentina son los exportadores, es el sector privado. Así que es hora de que nos pongamos a ver cómo hacer para darle más competitividad. Hoy realmente son los que están aportando y llenando las arcas del Banco Central. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Allá, tenemos una pregunta. Janina, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero te quería agradecer tu colaboración con la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe y con Semana Come, que ya es en forma reiterada, y muchísimas gracias. Lo segundo, te quería dejar dos razonamientos para que lo profundizaras. El primer razonamiento es que las tierras raras y la energía constituyen el mercado de la inteligencia artificial, donde se va a generar gran parte del PBI mundial o un porcentaje del PBI mundial en los próximos años. Me gustaría saber qué pensás. Y la segunda, acabamos de terminar una reunión de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina, que se viene reorganizando con las cámaras de las 24 cámaras que componen la federación, y nos preocupa fundamentalmente que por cada dólar que exportamos tenemos que importar 2 o 3 para poder reactivar los dólares de exportación, o sea, fase de una, y aquí va la pregunta, de una economía no desarrollada con poco valor agregado. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es interesante porque tenemos una única cordillera, que la compartimos entre dos países. Y para la República Argentina, la exportación de minerales, salvo para 6 provincias que representa el 80% de sus ingresos, para el resto de la Argentina el complejo exportador minero no es representativo. Ha crecido en el último tiempo, ha crecido, pero tenemos que ver cómo hacemos para explotar ese potencial. Las exportaciones de Chile hablan por sí solas. Ellos vieron la oportunidad y la trabajaron. A mí me preocupa, yo entiendo la cuestión ambiental, pero a mí me preocupa que tengamos todo ese reservorio y sabiendo de que es el futuro, no lo aprovechemos, que no nos pase como el petróleo, que tenemos muchísimas reservas, por ejemplo, en todo lo que es la plataforma marítima, y a este paso, para cuando las querramos explotar, no se va a usar más el combustible fósil. Y con respecto a lo segundo, y en relación a que tenemos una economía poco industrializada, lamentablemente la cantidad de años que tuvimos la economía muy cerrada favoreció que tuviéramos una industria muy, pero muy poco tecnificada. Y eso hace que los costos para esos insumos sean muy altos. Producir en la Argentina se volvió caro. ¿Por qué? Porque los que nos proveían de los insumos no tenían manera de traer los equipos. Entonces estamos a años luz, en algunos casos, de los competidores en otras partes del mundo. Y lamentablemente tenemos que recurrir, quizás teniendo un productor en la República Argentina, a traerlo de afuera porque nos sale la mitad o nos sale menos. Además de eso, si nos ponemos a mirar la presión tributaria en la República Argentina contra la presión tributaria quizás de esos países en donde estamos comprando los insumos, es 2 o 3 veces mayor. Entonces, hasta que no resolvamos,
Yo digo siempre, es lo más fácil de resolver, es lo más rápido. Si yo bajo los impuestos, rápidamente lo voy a ver traducido en una mejora competitiva. La infraestructura es necesaria, bajar los costos es necesario desde el punto de vista de lo que es la logística, pero vamos a tardar más tiempo que si bajamos los impuestos. Es como me dice siempre un amigo que es productor en el Chaco. Él me dice, yo no pido que el Estado me dé una mano, solamente pido que me saque las dos que tengan encima, que yo me arreglo solo. Bueno, bajar la presión tributaria creo que es eso, es que te saquen las dos manos de encima que tienen puesta en la cabeza para que vos puedas salir a producir. Muchas gracias a todos, un placer estar de nuevo acá. Muchas gracias, Janina. Janina Lojo. Acabamos de escuchar la conferencia ¿A dónde va el COMEX en Argentina?